Los ángeles son figuras fascinantes en la Biblia, descritos como mensajeros y siervos de Dios que desempeñan papeles cruciales en el cumplimiento de la voluntad divina. Son seres celestiales que aparecen en momentos clave de las Escrituras, como en Génesis y Apocalipsis, actuando como intermediarios entre el cielo y la tierra. Sin embargo, no todos los ángeles mantuvieron su pureza celestial. La Biblia también nos habla de los ángeles caídos y demonios, que surgen como una faceta oscura de la espiritualidad. Pero hay una cuestión intrigante: ¿existe una diferencia real entre demonios y ángeles caídos, o son lo mismo? Mientras que la Biblia revela mucho sobre la naturaleza de los ángeles y su caída, la distinción entre demonios y ángeles caídos es una cuestión debatida entre estudiosos y teólogos. ¿Serán los demonios y los ángeles caídos lo mismo, o desempeñan papeles diferentes en el gran drama espiritual? Entender estas diferencias no es solo una cuestión académica, sino que puede impactar profundamente nuestra visión sobre la batalla entre el bien y el mal, como se revela en las Escrituras. Vamos a explorar esta cuestión para entender mejor los papeles y los orígenes de estos seres en el contexto de la fe cristiana. Los ángeles fueron creados por Dios como seres puros y poderosos, destinados a servir y cumplir su voluntad. La Biblia revela en varios puntos, como en el Salmo 148, que los ángeles fueron creados al principio, antes de la formación del mundo. Su propósito principal es actuar como mensajeros divinos, transmitiendo las órdenes y mensajes de Dios a los humanos. Aparecen en momentos decisivos, como el anuncio del nacimiento de Jesús a María, demostrando su papel vital en la comunicación divina. Sin embargo, no todos los ángeles mantuvieron su propósito original. Algunos, en su libertad, eligieron rebelarse contra Dios y desviarse de su plan. La Biblia describe la diferencia entre estos ángeles fieles y aquellos que cayeron, revelando que los ángeles caídos se convirtieron en adversarios activos contra el propósito de Dios. Comprender la creación y el propósito de los ángeles es fundamental para entender la batalla espiritual que se desarrolla entre el bien y el mal, como se describe en las Escrituras. Lucifer, originalmente un ángel de alta posición, se rebeló contra Dios, como se describe en Isaías y Ezequiel. Estos versículos ofrecen un vistazo de la caída de Lucifer, quien deseó ser igual a Dios y, por eso, fue expulsado del cielo. Esta rebelión no fue un acto aislado. Lucifer llevó consigo a otros ángeles, que se convirtieron en los ángeles caídos. La transformación de Lucifer en Satanás marca un punto crucial en la narrativa bíblica, indicando el origen de un adversario que se opone al plan divino. Los ángeles que siguieron a Lucifer también fueron expulsados del cielo, resultando en una nueva clase de seres espirituales, conocidos como ángeles caídos. Estos seres ahora desempeñan un papel hostil, tratando de desviar a la humanidad del camino de Dios. Entender la caída de Lucifer y el origen de los ángeles caídos es esencial para percibir la magnitud del conflicto espiritual que se desarrolla en las Escrituras y cómo esto afecta la vida humana. En la Biblia, los demonios son descritos como seres malignos que actúan bajo el liderazgo de Satanás para corromper y destruir la creación de Dios. Frecuentemente están asociados con la posesión demoníaca y son descritos en varios episodios de las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 8 y Marcos 5, vemos casos de posesión demoníaca donde individuos son atormentados y controlados por estos seres malignos. Estos relatos ilustran el papel de los demonios en causar sufrimiento y perturbación en la vida humana. Además, los demonios son instrumentos de Satanás en su misión de desviar a la humanidad del camino de Dios. Trabajan para crear confusión, desencadenar pecados y alejar a las personas de la fe cristiana. Comprender la función de los demonios ayuda a percibir la seriedad de la batalla espiritual y la necesidad de estrategias espirituales, como la oración y el exorcismo, para combatir la influencia de estas fuerzas malignas. Los ángeles caídos son aquellos que, en su rebelión contra Dios, fueron expulsados del cielo junto con Lucifer. A menudo se les confunde con demonios, pero hay matices importantes. Los ángeles caídos, en la Biblia, son descritos en Génesis 6 como los hijos de Dios, que tomaron esposas humanas, lo que resultó en la generación de los Nefilim, una raza de gigantes que desafió el orden divino. Estos ángeles caídos tienen un papel específico en la oposición al plan de Dios, actuando para engañar y desviar a la humanidad. Mientras que los demonios frecuentemente se involucran directamente en la posesión y en actividades malignas,
los ángeles caídos tienen funciones más amplias y variadas dentro del plan de Satanás. Se les describe como líderes espirituales que promueven la corrupción y la rebelión contra Dios, influyendo en eventos y personas para causar caos y desorden. Conocer la identidad y las acciones de los ángeles caídos es crucial para entender el alcance de la influencia maligna en el mundo. La distinción entre demonios y ángeles caídos es un tema complejo en la teología cristiana. Mientras que algunos estudiosos ven a los demonios y los ángeles caídos como términos intercambiables, otros argumentan que hay diferencias sutiles entre ellos. Los ángeles caídos generalmente son considerados como aquellos que siguieron a Lucifer en su rebelión y fueron expulsados del cielo, mientras que los demonios pueden ser vistos como una clase más amplia de seres malignos que operan bajo el liderazgo de Satanás para influenciar negativamente a la humanidad. Las diferentes interpretaciones bíblicas y doctrinas cristianas ofrecen visiones variadas sobre esta cuestión. Algunas tradiciones pueden enfatizar la distinción entre ángeles caídos y demonios, mientras que otras pueden tratarlos como aspectos diferentes de la misma realidad espiritual. Esta discusión es esencial para entender cómo la tradición cristiana a lo largo de la historia ha interpretado y comprendido la batalla espiritual entre el bien y el mal. Los demonios y ángeles caídos desempeñan un papel significativo en la tentación y el pecado humano, influyendo en la forma en que las personas se apartan de la voluntad de Dios. En Génesis 3, por ejemplo, la serpiente, identificada más tarde como Satanás, tienta a Eva y la lleva a desobedecer a Dios, introduciendo el pecado en la humanidad. En Mateo 4, Jesús también es tentado por Satanás en el desierto, mostrando cómo estas fuerzas malignas buscan desviar incluso a los más justos de la fe cristiana. Las consecuencias de esta influencia son profundas. El pecado introducido por la tentación no solo separa a la humanidad de Dios, sino que también trae condenación y sufrimiento. Comprender cómo los demonios y los ángeles caídos afectan la vida humana es crucial para reconocer la necesidad de resistir estas tentaciones y buscar la ayuda divina. Este conocimiento nos ayuda a enfrentar las dificultades espirituales y a encontrar fuerza en la fe cristiana para superar los desafíos impuestos por estas fuerzas malignas. La Biblia revela que el destino final de los demonios y los ángeles caídos es uno de condenación y destrucción. Apocalipsis 20:10 describe el destino de Satanás y sus seguidores, que serán lanzados en el lago de fuego, un lugar de tormento eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta descripción no solo muestra la gravedad de la derrota final de Satanás, sino que también refuerza la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Esta victoria divina es un elemento central de la fe cristiana y ofrece esperanza y seguridad a los fieles. El juicio final representa la restauración del orden divino y la eliminación de las fuerzas que intentaron desviar a la humanidad del camino de Dios. Entender este destino es esencial para reconocer la importancia de la fe cristiana y de la perseverancia ante las adversidades espirituales. Hoy en día, diferentes denominaciones cristianas tienen visiones variadas sobre los demonios y los ángeles caídos, lo que refleja una diversidad de interpretaciones y enseñanzas. Algunas tradiciones pueden enfatizar la presencia activa de estos seres malignos en la vida cotidiana, mientras que otras pueden tratar el concepto de manera más simbólica. La influencia de la cultura popular también ha moldeado la percepción de estos seres, retratándolos frecuentemente de maneras que pueden desviar de la comprensión bíblica tradicional. La relevancia de estos seres en la fe cristiana contemporánea es debatida, pero la comprensión de ellos sigue siendo importante para muchos. La forma en que se ven estas figuras puede afectar cómo los cristianos abordan la espiritualidad, la oración y el enfrentamiento de las dificultades. Comprender estas interpretaciones modernas ayuda a mantener la fe alineada con las Escrituras, al mismo tiempo que se enfrenta la influencia cultural y las percepciones contemporáneas. A lo largo de la Biblia, la distinción entre demonios y ángeles caídos emerge con matices significativos. Aunque ambos grupos son antagonistas del plan divino, sus orígenes y funciones presentan diferencias importantes. Los ángeles caídos son originalmente ángeles que se rebelaron contra Dios, mientras que los demonios pueden ser vistos como seres malignos en general que operan bajo el liderazgo de Satanás. Estas distinciones son cruciales para comprender la batalla espiritual descrita en las Escrituras y el impacto de estas entidades en la vida humana. Reflexionar sobre estas diferencias nos ayuda a entender mejor las Escrituras y la forma en que la fe cristiana aborda el enfrentamiento entre el bien y el mal.
Esta comprensión puede fortalecer nuestra fe y prepararnos para enfrentar las tentaciones y desafíos espirituales con una perspectiva más clara. Profundizar en este conocimiento nos invita a un viaje continuo de crecimiento espiritual y entendimiento de las verdades bíblicas.